Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy vamos a hablar del quinto día de la creación. Hermanos, una pregunta: ¿con qué clase de corazón están escuchando esta serie de prédicas sobre las obras de la creación del Dios Todopoderoso? Hay una gran diferencia en el nivel de conocimiento, experiencia y sabiduría entre un adulto y un niño. Lo hay también entre un doctor en biología y un alumno de primer grado en primaria. ¿Se imagina entonces cuánta diferencia habrá entre el conocimiento y sabiduría de Dios y del ser humano? La diferencia es infinitamente mayor que la que existe entre un médico y un estudiante de primaria. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Hermanos, de hecho, en Dios no hay nada de insensatez. Sin embargo, está escrito de esa manera solo para hacer una comparación entendible para el hombre. Siempre que leo este versículo, me siento como un poco incómodo. Lo repito, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. E Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 señala: porque mis pensamientos, es decir, los pensamientos de Dios, prosigue el pasaje, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, el conocimiento del ser humano es muy limitado para llegar a comprender las obras de la creación de Dios. Es como un alumno de primaria que no puede comprender un libro de estudio de biología de nivel universitario. Supongamos que el alumno de primaria intentara explicar un libro de texto de biología de acuerdo a su conocimiento y nivel académico. Aunque se esforzara en hacerlo, su exposición no sería del todo correcta. Desde el punto de vista de un biólogo, sería hasta ridícula. No obstante, muchos especulan y hablan de la obra de la creación de Dios como niños pequeños que quieren explicar algo que no conocen, tal como el niño de primaria sobre biología. Por ejemplo, hay algunos que han recopilado a su antojo ciertos datos e información y elaboran diversas teorías sobre el origen de la vida. Tan solo podrían creer que Dios es el creador de todo. Sin embargo, como no quieren admitir la existencia de Dios, crean absurdas teorías. Se imaginan la tristeza de Dios al ver esa ignorancia y arrogancia del ser humano. Es como si un médico escuchara una disertación sobre medicina de un niño de inicial. En el libro de Job vemos la forma en la que Job derribó todo argumento y patrón de autojusticia. A partir de ese momento pudo cultivar en su corazón un verdadero amor reverente hacia Dios sin sentir temor de Él. Especialmente en los capítulos 38 al 41 encontramos a Dios iluminando a Job, hablándole directamente. Dios mencionó las asombrosas obras de la creación que no pueden ser escrutadas por el conocimiento ni la sabiduría del hombre.
hablando de criaturas como las cabras montesas, las ciervas cuando están pariendo, los asnos salvajes, los caballos, el águila, entre otros, Dios convence a Job de su ignorancia y de lo limitado del conocimiento humano. Luego de escuchar a Dios, Job finalmente se arrodilló ante el Todopoderoso, se dio cuenta del poco conocimiento que tenía en comparación con el de Dios y de lo tonto que era discutir con él. Job capítulo 42, versículo 1 al 3 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Espero, hermanos, que ninguno por ignorancia ponga en duda la sabiduría de Dios. Jamás juzgue de acuerdo a su criterio o estructura de pensamiento las obras de la creación de Dios. Aquellos que forman su patrón de pensamiento con la palabra de Dios como estándar para sus vidas serán verdaderamente sabios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, tal como señala Colosenses capítulo 3, versículo 10, se revistan del nuevo hombre con esa nueva naturaleza a la imagen del que los creó y se vayan renovando hasta el conocimiento pleno del Creador. Hermanos en Cristo, en el quinto día de la creación, Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida y que los cielos se llenen de aves de toda clase. La primera parte de Génesis capítulo 1, versículo 20 menciona: produzcan las aguas seres vivientes. Ahora bien, ¿a qué se refiere la expresión aguas? Ya hemos mencionado que los cambios en la tierra comenzaron después que se creó el sol en el cuarto día de la creación. Estos signos se pueden clasificar en dos: fenómenos atmosféricos y actividades geológicas. Como resultado de ello, empezaron a formarse las aguas o mares y también la tierra firme o los continentes. A medida que el agua de mar se evaporaba por el calor de la luz del sol y subía para formar nubes, empezó a llover en diversas zonas de la tierra. Además, debido a las actividades geológicas, se formaron montañas y valles. La lluvia formó arroyos que corrían a lo largo de los valles. En ese momento no había grandes corrientes de aguas, lo que ahora llamaríamos océanos o ríos caudalosos, pero había arroyos, lagos y lagunas. Asimismo, el agua que la tierra absorbía se convertía en agua subterránea. A medida que el agua se acumulaba en las depresiones, se formaban pequeños y grandes estanques, esto es, manantiales. No solo en los mares, sino también en la tierra, las aguas adoptaron diversidad de forma. Por eso, en la Biblia se le denominan aguas en plural. Por cierto, Dios dijo que las aguas se llenen de seres vivientes. Como las aguas ya existían no solo en los mares, sino también en diversos lugares en la tierra, los peces y otras formas de vida se multiplicaron en esas aguas. El Salmo 104, versículo 10 al 13 cita: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Como ya había diversidad de corrientes de agua en la tierra, una gran variedad de animales y seres vivos pudieron subsistir llenos de vitalidad. De ahí que el agua es esencial para que los seres vivos subsistan. Esta tierra donde vivimos es un modelo creado a imagen del reino de los cielos. También en el cielo está el río del agua de vida. Esta agua de vida se origina en el trono de Dios
y fluye a través de la Nueva Jerusalén y de todo el cielo. Todo el cielo se llena de energía gracias al agua de vida que se origina en el trono de Dios. Al crear este planeta, Dios hizo que esta agua de vida fluyera hacia la tierra, convirtiéndola en la fuente de todas las corrientes de aguas. Además, al crear los seres vivos, Dios hizo que el agua les fuera imprescindible para sobrevivir. En otras palabras, Dios hizo que todo ser viviente obtuviera del agua los elementos esenciales para la vida. Es decir, Dios sopló en el agua el poder de sustentar la vida. Es lo mismo espiritualmente. Así como ningún ser vivo puede sobrevivir sin agua, un hombre con espíritu, alma y cuerpo debe recibir el agua espiritual para sobrevivir. El agua espiritual es la palabra de Dios que nos da vida eterna. Por eso, en Juan capítulo 4, versículo 14, el Señor dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que da nuestro Señor se refiere a la palabra de Dios. Aquí, fuente de agua que fluye para vida eterna se refiere al agua que da vida eterna. El Señor Jesús es el verbo o la palabra que se hizo carne y descendió a esta tierra. Por eso toda palabra que habló era y es palabra de vida. El ser humano no puede tener vida eterna sin la palabra de vida, es decir, sin el agua que da vida eterna. Si no obtiene la vida eterna a través de esta palabra de vida, es decir, a través del Señor Jesucristo, después de su breve existencia en este planeta, irá al infierno, esto es, a la muerte eterna. De ahí que Pablo acota en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, es decir, la palabra de Dios. Continúa el verso: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, las enseñanzas de la Biblia lo pueden guiar para recibir la salvación que viene al confiar por fe en Jesucristo. La palabra de Dios nos guía a la salvación y al cielo. Como el hombre tiene espíritu, puede tener vida eterna solo si bebe del agua espiritual, que es la palabra de Dios. No importa las riquezas que posea en este mundo, si no tiene la palabra de Dios, tendrá un gran vacío en su corazón. Tampoco importa la posición, cargo, puesto que ocupe en este mundo, si no tiene la palabra de Dios, sentirá ese mismo vacío. No importa los títulos académicos que haya adquirido en el mundo, sin la palabra de Dios todavía se sentirá insatisfecho, tendrá preguntas sin respuestas. Ahora bien, si después de escuchar la palabra aún se siente confundido o desilusionado, es porque la ha entendido solo como conocimiento, es decir, con su mente. Si comprende la palabra espiritualmente, no se sentirá descontento, más bien se llenará del espíritu. Sin embargo, algunos le entienden solo como una lección de moral académica. No es de extrañar entonces que se sientan insatisfechos. La raíz de todos los problemas del hombre radica en el hecho que no recibe el agua de vida espiritual, esto es, no recibe la palabra de Dios. El ser humano tiene espíritu y desde el principio ha sido creado para vivir solo si bebe de esa agua espiritual. Hermano, la solución a todos sus problemas está en la palabra de Dios. Siempre les he enseñado esto. No obstante, el problema es que no obedecen. Espero que anhele la palabra de Dios tal como un ciervo brama anhelando las corrientes de las aguas. Cualquiera que sea el problema que tenga, la solución la hallará en la palabra de Dios. Desde la fundación de esta iglesia hasta ahora, desde el día en que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador hasta hoy, nunca he pedido dinero prestado a nadie. Cierto es que al empezar mi vida cristiana, venía arrastrando una gran deuda por mis 7 años de enfermedad. Los ingresos combinados de mi esposa y míos apenas cubrían los intereses a pagar. A pesar de ello, nunca pedí prestado a nadie, excepto cuando prometí darle a Dios una cierta cantidad
como ofrenda para la construcción del nuevo local de la iglesia. Como no pude conseguir el dinero, a pesar de haber hecho todo lo posible, pedí prestado un par de veces para cumplir con la ofrenda que le había prometido a Dios. Lo hice porque debía cumplir con el voto hecho a Dios, pero después nunca más pedí dinero prestado para mi uso personal ni para mi familia. Especialmente desde que fundé esta iglesia, nunca he pedido dinero prestado. Nunca le he dicho al comité financiero de la iglesia que pida dinero prestado. Desde que se fundó esta iglesia, he enfrentado muchas pruebas con este tema de las finanzas. En ese entonces teníamos pocos miembros. Debíamos de pagar el alquiler del templo antes de la fecha de vencimiento. Dimos alrededor de $3,000 como depósito y pagábamos alrededor de $1,200 al mes. Yo mismo hacía el pago. No obstante, en varias ocasiones no teníamos el dinero completo en la fecha de vencimiento. Sin embargo, oraba sin dudar y Dios vio mi fe. Al regresar del seminario, en una ocasión fui a la sala de oración y dije: Dios, no tenemos dinero para pagar el alquiler. Por favor, provéenos de ese monto. Alrededor de las 11 de la noche, justo una hora antes de la medianoche, alguien entró a la iglesia. Mientras oraba, escuché que alguien tocó la puerta. Vino a hacer una ofrenda. Aunque no sabía sobre el monto del alquiler, el Espíritu lo guió para traer la cantidad exacta. El propietario vivía en el mismo edificio, así que pude entregarle el dinero justo antes de las 12 en punto, es decir, antes de la fecha de vencimiento. Dios obró de esa manera, no solo una vez, sino varias veces. Mantuve mi fe hasta el final. Oré creyendo que Dios proveería la cantidad ese mismo día. Entonces, Dios obró de acuerdo a mi fe. Hermano, si establece una relación de mutua confianza con Dios y pasa por este tipo de prueba una, dos o tres veces, a partir de ese momento todo se volverá más fácil. Si muestra su fe en hechos, orando hasta el final sin dudar, su relación de confianza con Dios se afirmará. Entonces, Dios lo bendecirá abundantemente, experimentará su obrar en su vida y Dios mismo responderá a sus peticiones. Yo mismo lo he experimentado en mi vida muchas veces. Una vez que consolida esa relación con Dios, Él estará con usted en cualquier tipo de situación, por más difícil que sea. Después, cada vez que le pedía algo a Dios, me lo daba inmediatamente. No me hacía esperar. Me lo concedía la misma semana. Incluso hoy en día, Dios sigue obrando de la misma manera. Si tengo algún deseo en mi corazón, Dios simplemente me lo da. Y no solo estoy hablando de bendición financiera, sino también de otras peticiones como que controle el clima. Varias veces le he pedido a Dios que no llueva y Dios siempre ha obrado y mejorado las condiciones climáticas. Al pasar una prueba de fe una y otra vez, su confianza en Dios crecerá. A partir de ese momento, será más fácil ver la obra de Dios en su vida. Ahora bien, es cierto que una relación de mutua confianza con Dios no se construye de la noche a la mañana. Aquí termino. Amados hermanos y hermanas en Cristo, Génesis capítulo 1, versículo 20 menciona: Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Aquí, la abierta expansión de los cielos hace referencia al cielo físico, es decir, a la atmósfera, que es visible a nuestros ojos. La obra de la creación del cuarto día se llevó a cabo en esta atmósfera estable. Dios ya había preparado el entorno atmosférico apropiado para que todo ser viviente pudiera respirar y después creó las diferentes clases de aves. El verso 22 agrega: y Dios le dijo a los peces: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares. Aquí ya se da a entender que había varios mares cuando Dios creó los peces.
En el tercer día, cuando Dios hizo que las aguas se juntaran y apareciera la tierra seca, había un solo mar y una única tierra seca, es decir, un megacontinente. Las aguas se juntaron alrededor del polo norte, mientras que la tierra seca apareció en el centro del polo sur. Sin embargo, después que Dios creó el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día, la tierra comenzó a funcionar por sí misma y empezaron a producirse cambios. La tierra, que originalmente era una, comenzó a dividirse y separarse en varias partes debido a las fuerzas de atracción gravitacional compuestas por el sol, la luna y la tierra. En el quinto día de la creación ya existían los océanos. Para que hubieran esos grandes mares, primero debía haberse dividido la gran extensión de tierra seca existente. No obstante, todo esto ocurrió en muy poco tiempo. Fue justo entre el cuarto y el quinto día de la creación. La tierra, que originalmente era una, se dividió en varias fracciones. Algunas de ellas se separaron, convirtiéndose en grandes islas. Debido a eso surgieron los mares. Los científicos afirman que esto sucedió durante decenas de millones de años. Sin embargo, Dios lo hizo solo durante el cuarto y el quinto día de la creación. Eso únicamente es posible si se encuentra en el flujo del tiempo espiritual, dentro del espacio espiritual, rodeado por la luz originaria o primera. Aquellos que conocen del reino espiritual sabrán que esto es cierto y dirán amén. Pero aquellos que tienen su propio criterio y forma de pensar no podrán decir amén, porque esto no concuerda con su estructura de raciocinio y conocimiento adquirido. Les costará creerlo. Además, para ellos será más cómodo no hacerlo. No obstante, si en verdad cree, dirá amén. Todos ustedes han visto numerosas señales, maravillas y manifestaciones del poder de Dios, incomprensibles para el razonamiento del ser humano. Y esto es solo el inicio. Hermanos, veremos mayores milagros y prodigios en un futuro muy próximo, muy próximo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, volviendo al tema, en el quinto día, la tierra y los mares no se parecían a los océanos que ahora vemos. Solo se había creado el marco o estructura básica para formar los 5 océanos y los 6 continentes que actualmente existen. Durante los 6 días de la creación, Dios estableció el fundamento básico sobre el cual se crearía el mejor entorno para el ser humano. Esta estructura geológica cambió poco a poco, imperceptiblemente, en el transcurso de los siglos y se convirtió en lo que es ahora. De ahí que las diferentes formas de vida no se vieron afectadas significativamente por este proceso de cambio. Hermanos, hoy hemos repasado los hechos que tuvieron lugar el quinto día de la creación. Continuaremos la próxima semana. Dios primero creó el entorno idóneo de vida para toda forma de ser viviente. Creó a los animales según su especie, de acuerdo a su medio ambiente de vida. Dios dotó a todos y cada uno de los animales con la capacidad de sobrevivir en su propio entorno. La mayoría de los animales que Dios creó tienen un instinto único en común, y es la capacidad para regresar a su lugar de origen después de estar lejos de él. Ese instinto de retorno a su hogar que tienen los salmones o las aves migratorias no es el resultado de la evolución, sino es producto de la creación de Dios. Dios también ha puesto ese mismo anhelo instintivo por buscar la eternidad en el corazón del ser humano. Debido a la semilla de vida que Dios sembró en cada hombre, anhelamos la vida eterna. Una vez que nuestra semilla de vida despierta y recibe la guía del Espíritu Santo, podemos encontrar con precisión el camino a nuestra casa eterna. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación.
Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.